Señor, vamos a hacer una pausa en lo que hemos estado viendo y la próxima serie será sobre doctrinas de salvación. Entonces no queríamos el día de hoy adelantarnos con un tema doctrinal porque eso será la próxima serie. Por lo tanto, hacemos una pausa general y vamos a responder varias preguntas que nos hacen tanto personas de acá de la iglesia como también personas que nos escriben de otros lados. Preguntas bíblicas, otras doctrinales, algunas hasta un poco teológicas. Y bueno, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga. Pues ya saben, mi nombre es Juan Soto. Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan por primera vez, tanto aquí en la congregación como por el internet. Vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas de pasajes bíblicos difíciles de entender o que están causando controversia o se contradicen para muchas personas. Así es que pues hoy tenemos al pastor Bernardo Ríos, que es el pastor de la casa, en donde nos va a estar ayudando a interpretar estos pasajes. Bueno, pastor, tengo una pregunta acerca del pasaje que se encuentra en 1 Corintios 7:14. Usted lo puede buscar también en su casa y también aquí en la congregación les pido que lo busque, 1 Corintios 7:14. Y le voy a hacer la primera pregunta. La primera pregunta consiste, ¿qué significa que el cónyuge incrédulo es santificado en el cónyuge creyente? Bueno, vamos a buscarlo, hermanos, porque de esa forma ustedes se empaparán un poco más con la pregunta. 1 Corintios 7:14, la pregunta es un poco difícil, obviamente, pero sabemos que Dios no se contradice. Dios, hermanos, es el ser más inteligente del universo y en Él no hay contradicción. 1 Corintios 7:14, la voy a leer, me parece que aparece en pantalla, y dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es una pregunta bastante difícil de interpretar si no usamos las herramientas adecuadas, porque prácticamente dice que si tú eres cristiano, tú eres cristiana, estás casado con alguien incrédulo o con una persona incrédulo o incrédula, dice que por medio de ti la persona incrédula será santificada. Ahora, debemos de tener mucho cuidado de no cometer el error de pensar que aquí la palabra santificado se refiere a que será santo, a que será moralmente correcto. En el contexto lo que esto significa es que la persona incrédula, el cónyuge incrédulo, sin querer comienza a participar de cosas sagradas. ¿Ok? No es que él se vuelve santo o ella se vuelve santa por el simple hecho de casarse con un cristiano, porque sabemos que la salvación es por gracia. La salvación no es por casarse con un cristiano. Entonces no se refiere a santificación para salvación, sino que se refiere a una gracia especial sobre esta persona incrédula que aún sin querer participa de lo sagrado. Le doy unos ejemplos. El cónyuge incrédulo, cuando está casado con un cristiano, con una cristiana que son verdaderos cristianos, aunque no quiera, en la casa comienzan a aparecer Biblias por todos lados. Comienza a sonar alabanza cristiana, ¿ok? Oye a su cónyuge creyente hablar del servicio, hablar de que hoy tenemos Santa Cena, hablar de todo lo que la iglesia está haciendo, tenemos una conferencia para matrimonios. Y comienza, hasta de repente oye al cónyuge incrédulo que dice, no, es que en la iglesia está el pastor, están los ancianos, están los líderes. Entonces, este cónyuge incrédulo, aún sin nunca antes haber ido a una iglesia, él ya está participando de cosas sagradas. ¿Me entiende? No es que él se está volviendo santo, sino que aún sin querer comienza a participar. Le voy a dar un ejemplo. En el Antiguo Testamento, los instrumentos que se usaban para los sacrificios, todos esos instrumentos eran santos. No en el sentido de que moralmente el objeto se hacía santo, sino en el sentido que era apartado para Dios, para una tarea. Por ejemplo, cuando se hacía el sacrificio, había una pala. Esa pala se usaba para mover las cenizas, remover todo lo que estaba allí y seguir haciendo sacrificios.
En ese sentido, esa palabra, esa pala era santa, en el sentido de que había sido apartada para una obra especial del servicio a Dios. Pero no es que la pala moralmente se había vuelto santa, ¿ok? Entonces, para concluir acá, hermanos, no es una santificación para salvación. La salvación es por gracia. El cónyuge incrédulo, para que sea salvo, necesita ser salvo por medio del sacrificio de Jesús, no por medio de casarse con alguien cristiano. Entonces tengamos cuidado cómo interpretamos estos versos, porque aquí la palabra santo no se refiere a una santidad moral, sino apartado a un lugar especial, porque está participando sin querer, ¿ok? Sin querer él de cosas sagradas por todo lo que aprende aún sin querer de su cónyuge que es cristiano. Amén. Excelente. Tenemos una, pastor, también que está en Primera de Timoteo. Puede buscarla. Primera de Timoteo 2:13 al 15, que esta también está causando mucha controversia. Amén. Dice la pregunta, pastor, dice, ¿qué significa que la mujer se salvará engendrando hijos? Bueno, esta es una pregunta un poco similar a la que acabamos de ver. En la pregunta anterior decía que el cónyuge incrédulo es santificado en el creyente. Ya aclaramos que no es santificado moralmente, ¿ok? No es que se hace más bueno por solo estar casado con un creyente. Al contrario, en algunos casos se hace más malo, más oposición le da al creyente y más problemas le da, ¿no? Algunos se salvan, algunos alcanzan la misericordia del Señor. Pero aquí en este dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no interpretar que se refiere a la salvación eterna, porque la salvación eterna es por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, de acuerdo a Efesios 2:8, sino que es un don de Dios. Entonces, ¿qué significa aquí que la mujer se salvará engendrando hijos? Debemos de interpretarlo a la luz del verso 13 y el verso 14, ¿ok? Porque mire cómo dice el verso 13 y 14, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. No podemos interpretar el 15 sin entender el 13 y el 14, que está hablando de una estigma que pesaba sobre la mujer. Esa estigma pesó sobre la mujer desde Eva hasta Cristo. Cristo vino a quitar ese estigma. La estigma era que por medio de ella fue la caída general de la raza humana. Ella fue la primera que Satanás engañó. Luego ella vino y le dio de comer también a Adán, y ambos fueron engañados. Entonces, es la forma más correcta de entender esto, hermanos, es que la mujer será preservada del estigma que pesaba sobre la mujer cuando es una mujer piadosa que engendra hijos piadosos, que cría hijos piadosos y los instruye en el camino del Señor. ¿Ok? Porque fue por medio del engaño que Satanás hizo a ella que vino la caída de toda la raza humana. Entonces ahora la mujer, al ser el elemento que Dios usa para que nazcan los hombres en la tierra, ahora la mujer piadosa, la mujer creyente, tiene esa, digamos, de parte de Dios, la mujer piadosa, esa obligación de crear hijos en Cristo, para que así como por causa de la mujer en Eva hubo la caída, ahora por causa de muchas mujeres piadosas que instruirán a sus hijos en el Señor, muchos vendrán al conocimiento del Señor. ¿Okay? Entonces, no se refiere a salvación eterna. Recuerda, hermanos, que cuando leemos un pasaje de la Biblia que está un poquito oscuro, ¿qué dice la Biblia que hagamos? Que tenemos que ir a otros pasajes en donde acerca de ese mismo tema hay más luz. Por eso la Biblia se interpreta a sí misma. Eso significa que cuando tú lees algo en un libro que no está muy claro, debes de leer toda la Biblia para cerciorarte que en otros pasajes ese tema no esté aclarado. Entonces, para concluir acá, hermanos, no es salvación del alma, es reivindicación como mujer. El estigma es quitado, se salva de ese estigma que como mujer pesaba sobre ella, ahora siendo una mujer piadosa que cría hijos piadosos. Amén. Muy importante que aclaremos eso, porque si no va a pasar algo como contaba el pastor John MacArthur en un mensaje, que dice que él fue a una iglesia donde habían interpretado este verso que la mujer se salvaba por medio de tener hijos, y lo habían entendido literalmente.
Entonces dice el pastor que en esa iglesia todos los matrimonios tenían 9, 11, 15 hijos. Bueno, aquí yo creo que hay algunos que también lo están tomando literal. Él fue a esa iglesia, dio un curso y les explicó lo que realmente significa el verso. Y mientras él lo estaba explicando el significado del verso, dice que él miró que las esposas miraron bien enojadas a sus maridos. Porque en esa iglesia se había interpretado que la mujer debía de tener muchos hijos. Debía de tener muchos hijos. Entonces, hermanos, no es salvación del alma, es reivindicación. ¿Okay? Tengamos cuidado, cuando la Biblia dice salvación, no siempre se refiere a salvación eterna. ¿Okay? No siempre, cuando dice ahí santificación, no siempre se refiere a santificación moral. Cuando alguien está apartado para Dios, está siendo llamado a ser santo. Amén. O sea, hermano, pastor, que aquí tenemos unas mujeres que ya sí son salvas, de verdad. Que sí. No hay, bueno, si fuera por, no hay duda. si fuera por cómo se lee literalmente. Si fuera por tener hijos. Ajá, claro. Sí, pero debemos de tener mucho cuidado en la interpretación de estos versículos. Amén. Vamos a pasar al siguiente, pastor. Está muy interesante estos versículos. Dice, aquí hay dos pasajes en donde se contradice, supuestamente hay una contradicción de parte de Jesús. Es en Lucas 14, 26. ¿Puede buscarlo ahí, por favor, en su Biblia? Lucas 14, 26. Y en otro pasaje es Mateo 5, 44. Puede buscar Lucas 14, 26 y en la pantalla también lo van a estar poniendo. Hay una relación entre estos pasajes, cuando lo tenga, lo tiene. Amén. Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿por qué Dios manda aborrecer a tu padre y a tu madre, pero amar a tus enemigos? Esto aparentemente es una contradicción. Aborrecer a mi mamá y a mi papá y voy a amar a mis enemigos. Sí, bueno, leamos ahí Lucas 14, 26, dice, vamos a ver, está por acá. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Okay? Quedamos claros que aquí dice eso. Ahora vamos a Mateo 5, 44. Mateo 5, 44, por favor. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. O sea, aparentemente hay una contradicción. El Señor me manda a aborrecer a mi padre, a aborrecer a mi madre y a otros miembros de la familia, inclusive a mí mismo. Pero después me dice que ame yo a mis enemigos. Y el error, hermano, acá está en entender que esa palabra aborrecer padre y madre significa odiar. Y no es así. Esa palabra ahí lo que significa, la forma sana de interpretarlo es amar menos. ¿Ok? Cuando Jesús llamó a sus discípulos y estaba formando a sus discípulos, Él les dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, Jesús enseñó a sus discípulos un mensaje de autonegación, renunciar a todo lo del mundo para poder servir a Cristo, para poder seguirlo a Él. Entonces, la lección que está tratando de dar aquí Cristo a sus discípulos es, Él sabía que los padres tienen mucha influencia sobre los hijos y que nosotros los hijos desarrollamos un apego fuerte sobre nuestros padres. Entonces muchas veces lo que los padres digan puede pesar demasiado sobre nuestra decisión de venir al camino del Señor y de servir a Cristo. Entonces Cristo lo que está tratando de hacer es que el apego de parte de sus discípulos a padre y a madre no sea tan fuerte, ¿ok? De tal forma que Cristo pase a segundo lugar para ellos. Cristo lo que está tratando de hacer es que la devoción de sus discípulos sea tan fuerte hacia Él que Él ocupe el primer lugar en ellos y no lo que los padres digan o lo que los padres opinen. De hecho, no sé si les ha pasado, pero cuando tú te conviertes a Cristo de corazón y naces de nuevo, estás tan enamorado de la palabra, de Cristo, de la iglesia, del servicio, que hasta tu papá y tu mamá te llaman y te dicen, oye, ¿te has olvidado de mí? ¿Qué pasó? ¿Ya no me quieres? ¿Qué te hicieron en esa iglesia? No es eso. No es que ya no quieres, no es que aborreces, no es que odias, sino que amas menos. Han pasado a segundo lugar en tu vida. Y eso no es malo, porque si ocuparan el primer lugar antes que Cristo, ¿sería qué? Idolatría. Tú no puedes amar más a otra persona que a Cristo. Cristo debe de ser
nuestro primer gran amor en nuestra vida. Entonces, es en ese sentido que Cristo le está diciendo a sus discípulos: si ustedes me van a seguir a mí, que yo soy su maestro, que yo soy su Señor, que yo soy su Salvador, su papá, su mamá, sus hermanos, su familia deben de pasar a segundo lugar. Eso es lo que significa, no odien. O sea, el mandato no es odiar, porque ¿cómo Cristo nos va a mandar a odiar? ¿Sí? La enseñanza es que amemos menos. Obviamente, amar a los enemigos es algo correcto. ¿Cómo podemos amar a nuestros enemigos? Precisamente amando a Cristo, más que a nuestros padres. Porque cuando Cristo es lo primero para nosotros, entonces nosotros en nuestro corazón desarrollamos ese amor por las personas y vamos aún a tener la capacidad de perdonar al que nos ofendió, de orar por el que nos persiguió. Entonces, hermanos, aquí el error es entender que cuando dice aborrecer, usted lo entienda odiar. Y aquí usted lo debe de entender, amar menos que a Cristo. No dejar que los padres sean un tropiezo para que nuestra devoción a Cristo sea interrumpida. Amén. Y de asimismo, pastor, al amar a nuestros enemigos, estamos demostrando que de verdad amamos a Cristo. Exactamente. Entonces no hay ninguna contradicción, sino más bien los dos pasajes se entrelazan a la perfección. Dios te dice, ámame más a mí que a todo mundo. Y si me amas a mí, demuéstralo amando a tus enemigos. No hay ninguna contradicción, al contrario, se acoplan perfectamente uno con el otro. Amén. Vamos a la pregunta 4 entonces. Esta es un poquito más extensa, pastor, porque hay un pasaje bien amplio. Y dice la pregunta, dice, hay un pasaje muy extraño en Génesis, donde parece que Jacob usó de la superstición para hacer que los ganados del color que él quería se multiplicaran más que el ganado de un color diferente. ¿Qué es lo que en realidad significa este pasaje? Ok, vamos a Génesis 30, donde tenemos esta historia, en el verso 37, por favor. Y vamos a leer del 37 al 42 para que entendamos el contexto de esta pregunta. Génesis 30, 37 al 42. Dice, tomó luego Jacob varas verdes de álamo, de avellano y de castaño, y descortezó en ellas monduras blancas, descubriendo así lo blanco de las varas. Y puso las varas que había mondado delante del ganado en los canales de los abrevaderos del agua, donde venían a beber las ovejas, las cuales procrearon cuando venían a beber. 39. Así concebían las ovejas delante de las varas y parían borregos listados, pintados y salpicados de diversos colores. Y apartaba Jacob los corderos y ponía con su propio rebaño los listados, todo lo que era oscuro del hato de Labán, y ponía su hato aparte y no lo ponía con las ovejas de Labán. 41. Y sucedía que cuantas veces se hallaban en celo las ovejas más fuertes, Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevaderos, para que concibiesen a la vista de las varas. Pero cuando venían las ovejas más débiles, no las ponía. Así eran las más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob. Este pasaje, hermanos, es un pasaje que lamentablemente se está usando el día de hoy para enseñar lo que se cree como la conceptualización o la visualización de algo. O sea, la gente se basa en que cuando las ovejas venían a los abrevaderos de agua a tomar agua y veían las varas que estaban pintas porque se habían descortezado y se le había quitado la cáscara, entonces como que las ovejas se autosugestionaban y al parir sus crías eran pintos. Así es como lo interpretan este versículo actualmente. Yo leí un libro hace algunos años atrás que se llamaba La Cuarta Dimensión, que enseñaba eso, que enseñaba que basado en este versículo, usted puede ir a una colonia, a ver una casa, y si esa casa le gusta, usted empezar a atraerla con su mente, a poner la mano y a decir, esta casa la estoy empezando a atraer hacia mí, a traerla como haciendo un esfuerzo mental para que esta casa llegue a ser mía, o ese carro, o cualquier cosa. Pero realmente, hermanos, aquí no hay nada místico ni nada sobrenatural en ese aspecto. Lo único que vemos acá es
que Jacob era un experto en ganados y era un experto en botánica también. Era un hombre muy sabio, era un hombre que Dios estaba con él. De acuerdo a los eruditos, Jacob, antes de salir de la casa de Isaac, vivió en la casa de Isaac 90 años. ¿Okay? De esos 90 años, gran parte de su vida fue el pastor de los ganados de Isaac. Él sabía muchísimo sobre ovejas y era un hombre muy sabio y Dios estaba con él. Súmele a esos 90 años que él vivió en casa de Isaac, pastoreando ovejas, súmele otros 14 que pastoreó con Labán. Los primeros 7 que le dio a Lea y los segundos 7 en que le dio a Raquel. Era un hombre muy sabio, era un hombre muy experto. Este no es un pasaje, hermanos, de superstición ni de magia. Lo único que vemos acá es que Jacob sabía que estos árboles que él escogió, estas ramas que él escogió, cuando las ponía en el agua, soltaban una sustancia que hacía que los animales entraran en celo con una actividad sexual mucho más fuerte. En el verso 38, donde dice, procreaban cuando venían a beber, la palabra procrear es la palabra griega yakham y significa caliente o calentarse. Obviamente estos términos en el reino animal se deben de traducir como entrar en celo. ¿Okay? Lo que hacía Jacob era que al conocer estas ramas, cuya sustancia al ser soltada en el agua y las ovejas beber, los ganados beber esas aguas, aumentaba el celo, aumentaba la actividad sexual en los animales. ¿Ok? Y también sabía un poco de genética Jacob, y Jacob sabía que cuando un animal nacía con una marca distintiva dentro del ganado, que era diferente del resto del ganado, en la genética eso se llama un gen recesivo. O sea, que es menos probable que ese tipo de animales nazcan. Es más probable que nazcan los animales que llevan el gen dominante, ¿ok? No el gen recesivo. Entonces Jacob, conociendo esas dos cosas, vea lo que hizo. Él lo que hizo fue una crianza selectiva. Él ponía las varas para que cuando venían los animales más fuertes, del color que él quería que se multiplicaran, estos entraran en celo. Cuando venían los animales que él no quería que se multiplicaran, él quitaba las varas. El verso 41 nos lo aclara. Ponía las varas, dice, cuando él quería, y las quitaba cuando él quería. Lo único que estaba era aumentando la intensidad sexual de los animales para que los animales que él había seleccionado se reprodujeran. La confusión surge ahí en el verso 41, donde dice, a la vista de las varas. Y algunos dicen, uy, las varas tenían un poder sugestivo, porque las ovejas veían las varas, y cuando veían las varas y el macho cargaba a la hembra por sugestión de ver las varas tenía del color que Jacob quería, que eran los pintados, los listados, los rayados, los pintos, todos esos eran para Jacob, y los de color uniforme eran para Labán. Y Labán, conociendo esas dos cosas, ¿ok?, echó mano de esos recursos, hizo que su ganado se multiplicara en gran manera, de tal forma que dejó casi en la calle a Labán. Si usted se recuerda de la historia, dice que después los hermanos le dicen a Jacob, los hijos de Labán, le dicen a Labán, Jacob te ha despojado de todo. Y Jacob tomó todos sus ganados que se habían multiplicado en gran manera, tomó a sus 2 mujeres junto con sus 2 concubinas y junto con todos sus hijos y se fue. Labán los persiguió, usted se acuerda, porque Labán pensó que había sido por medio de una trampa, y en realidad no fue una trampa, sino que Jacob hizo uso de su conocimiento que él tenía, tanto en ganadería como también en el conocimiento de estas plantas y estos árboles que él usó para aumentar la actividad sexual de los animales. Entonces tengamos mucho cuidado porque en la Biblia hay otros pasajes como estos que, torcidos y sacados de contexto, pareciera que nos incita a nosotros a vivir un evangelio místico, un evangelio en donde yo puedo declarar y atraer, y por el poder de hacer una mantra con mi mente, atraer algo y hacer lo que venga a mí. Eso no es cierto, hermanos. Entonces espero que quede claro ahí el punto. Amén. Entonces, hermanos, queda claro que nosotros también podemos prosperar así como prosperó Jacob, de una manera correcta, ¿no? Porque él usó su conocimiento para hacerse rico. Bueno, pasamos a la siguiente parte. Pastor, hay una gran controversia ahorita que se está discutiendo entre si la iglesia es el Israel espiritual. Se compara con el Israel antiguo, que es la iglesia de ahora, y que no saben ellos cómo diferenciar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la iglesia el Israel espiritual?
Es una pregunta muy importante porque esta pregunta, si nosotros entendemos desde el punto de vista que la iglesia es el Israel espiritual, estamos negando el milenio, estamos negando el rapto y estamos negando muchas cosas escatológicas. Hay gente que sin sabiduría o sin conocimiento dicen, la iglesia es el Israel espiritual, pero al mismo tiempo creen en el milenio. Es imposible. Si tú crees que la iglesia es Israel espiritual, no puedes creer en el milenio, ya no hay milenio. La única forma de ratificar que Apocalipsis 20 es un pasaje que se cumplirá en el futuro es si tú crees que la iglesia no es el Israel espiritual. O sea, esta pregunta tiene un peso y una importancia. Hay dos corrientes teológicas al respecto, el dispensacionalismo y el pactismo, son las dos corrientes. El dispensacionalismo enseña que la iglesia no es el Israel espiritual, sino que Dios tiene planes todavía con Israel, ¿ok? La iglesia no ha venido a sustituir a Israel. Israel sigue todavía, existe como país, como etnia, ¿ok? Como etnia, como país, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Pero entiéndalo como etnia, no espiritualmente. Pastor, ¿qué es eso? Se lo explico. Ok, si ahorita, hermanos, muriera un hindú que está practicando fielmente el hinduismo, y muriera un judío que está practicando fielmente el judaísmo, pero ambos no han sido salvos por el sacrificio de la cruz, ambos se pierden, ¿ok? Ambos se van a una eternidad sin Cristo. Se lo voy a poner más acá a nivel cultural. Si ahorita muriera una persona de México, yo soy mexicano, no se van a sentir mal los mexicanos, que fielmente ha practicado el catolicismo, ¿ok? Y muere sin Cristo, y también hay un judío que fielmente ha practicado el judaísmo, pero muere sin Cristo, ambos se pierden. O sea, Israel simplemente es étnicamente el pueblo de Dios. Es un país con el cual Dios todavía tiene planes y propósitos hasta al final en el milenio. Pero no es que actualmente ellos espiritualmente, por ser el pueblo de Dios, son mejores que el resto de los países. Eso es un error que se está cometiendo hoy día. La gente entiende que si nosotros queremos ser más espirituales, debemos de convertirnos al judaísmo. Eso es un error. En el judaísmo no hay salvación. El judaísmo es una religión de obras como todas las demás religiones que existen en el mundo. Solamente hay un movimiento que enseña que la salvación es por gracia y es el cristianismo. Porque si no fuera por gracia, nadie podría ser salvo. ¿Ok? Entonces voy resumiendo acá. En Romanos 9 y 10 se nos enseña, hermanos, cómo Israel fue en el pasado, en el capítulo 9, cómo es Israel en el presente y cómo será Israel en el futuro. Vamos a ver Romanos 9:13 para que veamos cómo Dios hizo una elección soberana sobre Israel y esa elección sigue en pie y se cumplirán todavía muchas promesas sobre ellos en el milenio. Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Ok? O sea, Dios eligió a Israel soberanamente y por lo tanto no lo va a desechar, no lo ha desechado, como algunos enseñan. Cuando las personas dicen que la iglesia actualmente es el Israel espiritual y que Dios no quiere nada con Israel, están desechando a Israel. Están diciendo que Dios lo eligió pero después lo desechó y eso no existe en la Biblia. Cuando Dios elige, no desecha. ¿Ok? Entonces, por eso vemos en el pasado así fue. Ahora, ¿cómo es en el presente? Romanos 10, 20, 21. ¿Cuál es la situación actual de Israel? Espiritualmente hablando, acá está. Romanos 10, 20, 21. Vea la situación actual de Israel. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice esto. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese es el estado actual de Israel. Como país. ¿Okay? Eso no significa que algunos no se convierten como individuos. Hay individuos judíos que se convierten al cristianismo y se vuelven cristianos radicales y entienden que la salvación es solo por gracia. Pero como país, actualmente es un país que no acepta que el Mesías ya vino. Ellos lo siguen esperando. ¿Okay? Este es un punto que quiero que le quede claro. No es que actualmente ningún judío se salva por medio de Cristo. Sí. Los escogidos por Dios dentro del judaísmo se salvan por medio de Cristo. Vienen al conocimiento de la gracia y hacen su profesión de fe en Cristo. Pero como país es un pueblo que no quiere saber de Cristo. Para ellos Cristo viene en el futuro. Ahora, veamos cómo será la situación de Israel en el futuro. Romanos 11:29. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
¿Ok? Ahora le voy a explicar la otra postura, la postura pactista. Ya dijimos que el dispensacionalismo enseña que la iglesia no es Israel espiritual. Pero esta postura, la postura pactista, enseña que la iglesia reemplazó a Israel. Ellos enseñan una teología que se llama la teología del reemplazo, que dice que Dios, después de que vino Cristo, desechó a Israel como nación y que no tiene ya ningún plan ni ningún propósito para ellos, sino que solamente que se conviertan a Cristo. Y sí, hay un plan de parte de Dios que los judíos se conviertan a Cristo, pero todos los que no estén convertidos cuando sea el rapto serán las personas dentro de los cuales vendrá Cristo a reinar sobre ellos en el milenio. O sea, hay promesas para ellos que todavía se van a cumplir en el milenio. Nosotros no podemos decir que la iglesia es el Israel espiritual. Eso es un error. Si tú dices que la iglesia es el Israel espiritual, entonces tú estás negando el milenio. Tú estás diciendo que ya no hay milenio. Serías una milenialista. ¿Qué significa eso? Eso significa que tú crees que ya estamos en el milenio y que el milenio es algo espiritual. Porque eso es lo que enseña esta corriente amilenialista. La corriente amilenialista enseña que ya estamos en el milenio, que Apocalipsis 20 ya se cumplió. Para ellos lo único que está por cumplirse de Apocalipsis es Apocalipsis 21 y 22, es decir, la entrada a la eternidad. Entonces, usted no puede afirmar las dos cosas al mismo tiempo. Usted no puede afirmar, yo creo que habrá un milenio después de la segunda venida de Cristo y también creo que la iglesia es el Israel espiritual, porque usted mismo se estaría contradiciendo. Si usted sabe que habrá un milenio, tiene que entender que la iglesia no es el Israel espiritual, sino que Israel como etnia, como país, entrará a ese milenio para que Dios cumpla en ellos el reinado que les prometió, que había de reinar sobre ellos, el cual sabemos que será por medio de Cristo, y Cristo reinará sobre los judíos en el milenio. Por eso algunos dicen, ¿y por qué se guarda el sábado en el milenio? Porque son los judíos sobre los que Cristo está reinando. ¿Ok? Entonces, tengamos mucho cuidado con no malentender estos temas. Amén. Pastor, vamos a pasar a la sexta pregunta. Sabemos de que entre Malaquías y antes de que naciera Jesucristo, hubieron 400 años de silencio. ¿Qué pasó? Sabemos de que la historia siguió, pero no hubieron muchos escritos inspirados o definitivamente no hubo. Háblenos un poco qué pasó en esos 400 años de silencio. Los 400 años después de Malaquías, entre Malaquías y Mateo hay un periodo de 400 años que se conoce como periodo de silencio o intertestamentario. En ese periodo no hubo ningún escrito canónico, ¿ok? Por eso se le conoce como de silencio. No hay ningún libro en ese periodo entre Malaquías y Mateo que esté en la Biblia. No se escribió ningún libro canónico. Se escribieron muchos libros que tienen un valor histórico y algunos son usados todavía por israelitas y por la iglesia romana todavía como libros de carácter histórico, pero no canónico. Entonces por eso se le conoce como de silencio. Ahora, tenemos que entender que fue un periodo de silencio, no de abandono. ¿Ok? Esa es una diferencia muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque no hubo escritos inspirados en ese tiempo, Dios estaba con Israel. Dios seguía guardando a Israel. En esos 400 años Israel estuvo bajo el imperio, bajo tres imperios, bajo el medio y el persa primero, en un periodo. Luego estuvo bajo el imperio griego, cuando estaba Alejandro Magno, y luego estuvo al final bajo el imperio romano. ¿Usted se acuerda? Cuando vino Cristo, ¿bajo qué imperio estaba Israel? Bajo el imperio romano. Ya había pasado por otros imperios. En esos 400 años algunos oprimieron más a Israel, otros fueron más generosos con ellos. Antíoco Epífanes en el año 170 invadió Israel, entró al templo, sacrificó un cerdo en el altar, lo que se le conoció como la abominación desoladora, ¿no? Que algunos dicen que ya se cumplió, por lo tanto no pasará eso en el periodo del anticristo, pero desde nuestro punto de vista son dos eventos diferentes, ¿ok? Entonces, todo eso sucedió en esos 400 años. Dios estaba con ellos. Fíjese, este periodo, aunque usted no lo crea, es un periodo bien importante, que todo cristiano debemos de entender qué pasó en este periodo, porque en este periodo fue un periodo de silencio donde Dios estaba preparando el nacimiento de Cristo. En este periodo Dios permitió que Israel volviera al país, porque hubo tiempos en que habían sido llevados cautivos y habían sido puestos bajo cautiverio. Pero como tenían que cumplirse las profecías sobre Cristo, Cristo dejó que estos hombres, estos pueblos, estas naciones, dejaran volver a Israel, a su pueblo, porque estaba escrito que Cristo había de nacer en Jerusalén. Sucedieron varias cosas, les voy a mencionar algunas. En este periodo se cerró el canon del Antiguo Testamento.
En este periodo también hubo una revolución de parte quiero ver, Antíoco Epífanes hizo un ataque contra Israel, se levantó un grupo que se llamaban los Macabeos, que hicieron una revolución contra los enemigos de Israel y estaban en guerra contra estos pueblos. En este periodo también se escribió la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del Antiguo Testamento, de los 39 libros del Antiguo Testamento, del griego del hebreo al griego. ¿Okay? ¿Por qué al griego? Porque era el idioma de la época. Era el idioma que se había propulsado por medio de Alejandro Magno en el periodo de helenización. Entonces es la Septuaginta, es una Biblia del Antiguo Testamento, escrita originalmente en hebreo y algunas partes en arameo, traducida al griego para que todo el mundo lo pudiera entender. En este periodo también surgieron los saduceos, surgieron los fariseos. Hubo muchas cosas que pasaron en este periodo, pero era de silencio, no de abandono. Dios estaba todavía al control y controlando la historia secular también de todo lo que estaba pasando para preparar el nacimiento de Cristo. Amén. Sí, hay mucha información en esos 400 años, pastor, que bueno, no nos alcanzaría el tiempo para discutir. Vamos a ir a las 7, dice, porque Dios llama en algunas ocasiones mis siervos a reyes y naciones paganas. Bueno, vamos a ver unos ejemplos y a tratar de explicar por qué sucede esto. Uno de ellos fue Ciro, por favor, en Esdras 1:1, vamos a leer por qué Dios llama a Ciro mi siervo. Si este hombre era un hombre pagano, era un hombre pues que no adoraba al Dios de Israel. 1 y 2 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Un hombre pagano, un hombre que obviamente no tenía ningún temor de Dios, resulta que está recibiendo instrucciones de Dios. Eso es algo extraño. El problema aquí, que usted entienda que la palabra siervo significa que era un hombre temeroso, respetuoso de Dios y que se santificaba cada día. Porque así es como se maneja hoy la palabra siervo. Hoy se le llama siervo a un cristiano. ¿Cómo está siervo? Y cuando usted le dice siervo, entiende que es un hijo de Dios, un cristiano que vive en santidad y que lee la palabra. No es en ese sentido que Dios llama siervo a Ciro. Lo llama siervo en el sentido de que le servirá para sus propósitos. Y el propósito aquí era que dejara volver a Israel a su pueblo. ¿Por qué? A Dios le urgía que volvieran porque Cristo había de nacer en Israel. No podía nacer Cristo en Persia. Tenían que regresar a fuerza. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra a un rey pagano, un hombre que no tiene el más mínimo temor ni conocimiento de Dios, y le llama a mi siervo y le dice, dice que puso en su corazón de que dejara volver a Israel, que volvieran a su pueblo. Por ejemplo, Judas, que estuvo con Jesús, fue siervo de Dios en el sentido de que hizo todo lo que Dios había ya profetizado. 30 monedas le dieron, estaba profetizado. Iba a traicionar a Jesús, estaba profetizado. Se iba a matar, estaba profetizado. Se iba a comprar un terreno con el dinero que le pagaron por la muerte de Cristo, estaba profetizado. En ese sentido, Judas fue un siervo de Dios que hizo todo lo que Dios había planeado. Pero en el sentido espiritual, sabemos que no era un hombre que estaba de acuerdo a hacer todo lo que era la voluntad de Dios. De hecho, en Isaías 44:28, no lo tengo, no solamente lo llama mi siervo, sino que lo llama mi pastor. Dios llama a Ciro mi pastor, un hombre pagano, porque en su soberanía Dios ponía en el corazón de Ciro que dejara volver a su pueblo, a Israel. Veamos otro ejemplo ahora de una nación, Isaías 10:5. Cómo Dios también usa una nación pagana para cumplir sus planes y propósitos. Isaías 10:5 al 7 dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Aunque él no pensará así, esa parte es importante, ni su corazón lo imaginará de esta manera.
sino que en su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Esta nación era poderosa y Dios la usa para invadir Israel, porque Israel estaba en desobediencia con Dios y Dios los manda y le dice, vayan a Israel y destruyanlos. Pero dice que ni ellos mismos sabían que era porque Dios se lo había puesto, sino que ellos lo hacían solamente como parte de su guerra. Pero no, Dios les había puesto que fueran a Israel y invadieran Israel, porque Dios quería traer un juicio sobre Israel. Y después Dios trae juicio sobre ellos también. Y ahí es donde de repente nos cuesta entender un poco la soberanía de Dios, porque primero Dios le dice a Siria, vayan e invadan a este pueblo, y después dice que los juzga por eso. O sea, Dios usa a los malos y a los perversos también para cumplir los propósitos de Él. Obviamente esto para personas que no están bien adoctrinados resulta como, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. ¿Ok? Él usó, dice, a Faraón. ¿Para qué lo usó a Faraón? Para mostrar su poder, dice. ¿Usted sabía que Dios pudo haber hecho que Faraón dejara ir al pueblo con una sola plaga? Es más, sin ninguna plaga. Pero antes de que fuera le dijo a Moisés, no los dejará ir. ¿Ok? Entonces yo endureceré su corazón para mostrar sobre él mi poder. O sea, cada vez que Faraón quería dejar ir al pueblo, Dios le decía, no lo dejes ir todavía. Yo todavía te seguiré quebrantando por medio de más plagas a todo el país y a todo Egipto. Lo mismo hizo con Amán, con Nimrod, ¿verdad? Nimrod dice que planeó la construcción de Babel. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiso. Cuando Dios dijo, descendamos y confundamos sus planes. Se acabó. ¿Okay? Amán quería destruir a los judíos en el tiempo de Esther. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios quiso. Dios intervino y Amán acabó ahorcado en la horca que él había preparado para Mardoqueo. Entonces, es siervo en el sentido, hermanos, que sirve para los propósitos y planes de Dios, y no siervo en el sentido de que son hijos de Dios. ¿Okay? Esa es la respuesta. Pastor, podemos ver también que hasta el mismo Satanás fue siervo de Dios. Es siervo de Dios en el caso de Job. Sí, porque recordemos que el diablo no es soberano. El diablo no puede hacer nada por autonomía, de que él diga, yo quiero hacer esto porque yo quiero. No puede hacer absolutamente nada, está sometido bajo el poder y la soberanía de Dios, tiene que pedir permiso, y si Dios le da permiso, lo puede hacer, y si Dios no le da permiso, no puede hacer absolutamente nada. Él será usado para todos los planes que Dios tiene desde la creación, donde fue usado para traer la caída, y será usado al final también, donde tratará de destruir a toda la humanidad, pero él será destruido por Dios. Claro, ahí podemos ver la inmensa soberanía que Dios tiene sobre la tierra, ¿no? Vamos a pasar a la 8, pregunta número 8, dice, ¿qué significa hacer amigos por medio de las riquezas injustas? Sabemos que hay un pasaje en Lucas 16:9 que habla acerca de eso, por favor, si nos Lucas ayuda. 16:9, vamos a buscarlo, hermanos. Lucas Búsquelo. 16:9. Ya vamos terminando, hermanos. Lucas 16:9. Esta es una parábola y esta declaración obviamente causa un poco de confusión. Lucas 16:9 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Cuál es el error aquí? El error aquí es creer que el término injustas se refiere a dinero mal habido, dinero ganado de forma fraudulenta o con trampas. Y en realidad cuando usted sigue leyendo en el contexto, a lo que llama injusto es a todo lo terrenal. Y a lo que llama las verdaderas riquezas, aquí este es un balance entre las riquezas injustas y las verdaderas riquezas. Las riquezas injustas es todo lo terrenal. Aunque una persona gane aquí en la tierra su dinero honradamente, con el sudor de su frente, sin hacer trampa, aún así, comparadas con las verdaderas riquezas, las espirituales, la gracia, la salvación, la vida, etcétera, son injustas en ese sentido, en que son inferiores. No en el sentido que son mal obtenidas, sino en el sentido que son inferiores. Ahora, la parte que sigue del verso donde dice que por medio de estas riquezas tú ganes amigos, para que cuando te falten tú tengas entrada en las moradas eternas, tampoco significa que vamos a ganar la salvación por medio de dinero. Aquí lo que significa es que un verdadero hijo de Dios usa sus bienes para la expansión del evangelio. O sea, invierte dinero en la expansión del evangelio, en la predicación, en la iglesia, en todo lo que tenga que ver con que se siga expandiendo la predicación y el evangelismo. Pero
no significa que al dar ese dinero a la iglesia está comprando su salvación, no, sino que porque es salvo, porque es justo, porque es un hijo de Dios, es que hace y toma estas acciones. Amén. Pero no es, hermanos, dinero mal habido, sino que todo lo terrenal, cuando se compara con lo celestial, es injusto. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, vivimos en un sistema de cosas caídas, en donde todo está rumbo al caos, rumbo a la destrucción, y es en ese sentido que se refiere. Amén. Vamos a entrar ya a la novena pregunta. Dice, ¿qué consejo le da a los hermanos que quieran saber más sobre doctrina y entender mejor los temas difíciles de la Biblia? Bueno, lo primero es que un cristiano debe de leer la Biblia, porque no podemos llamarnos cristianos si nosotros no leemos la Biblia. Una de las marcas de un nacido de nuevo es que anhela la leche espiritual no adulterada. Y cuando Pedro menciona eso, se refiere a la Escritura. ¿Okay? Se refiere a la Escritura. Usted debe de leer la Biblia, debe de meditar en la Escritura, debe de escudriñar la Escritura. Eso es el consejo número 1. De ahí yo le diría que si queremos entender más, la Biblia tiene temas difíciles, hay algunos temas complicados en la Biblia que necesitamos obviamente, como algunos versículos que mencionamos ahorita y que usted dice, bueno, ahora ya tiene sentido o me queda claro. Yo antes pensaba que era una contradicción. Bueno, pues eso no se logra, hermanos, siendo negligentes. Eso se logra siendo diligentes, invirtiendo tiempo, perdón, en el estudio de la Escritura. Algunos elementos bien importantes es estudiar la historia de la iglesia. Yo a todo mundo que me dice, pastor, yo quiero saber más de la iglesia, le digo, estudia la historia de la iglesia. Son 2000 años de historia desde que la iglesia nació en el año 33 y eso le va a ayudar a usted a depurar mucho la doctrina, le va a ayudar a entender los errores que se cometieron en el pasado para no volverlos a cometer en el futuro. Usted sabe que hay un error, hermano, que se cometía en la Edad Media, un pecado que se llamaba simonía. El pecado de simonía consistía en que se vendían los puestos eclesiásticos. O sea, si tú querías ser cardenal, tú lo podías comprar. Si tú querías ser cura, tú lo podías comprar. Se vendían todos los favores espirituales. Ese pecado ya se cometió en el pasado, en la época de la Edad Media, el pecado de simonía. Pues, ¿qué cree? Eso ha vuelto. Eso está de moda ahora. Manda tu ofrenda, manda tu pacto para que oremos por ti y seas sanado. O quieres mejorar tu empresa, haz un pacto, mándanos tantos miles de dólares y tu empresa mejorará. Ese pecado que ya se cometió en el pasado y que los reformadores pelearon y lucharon para que eso no se hiciera, eso está de vuelta. ¿Por qué? Porque la iglesia no conoce su historia y el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Debemos entonces de prepararnos en eso. Otro tema bien importante de estudio para todo cristiano debe de ser el periodo de la Reforma Protestante. Este año se cumplen 500 años de la Reforma. Hay que estudiar eso, hay que prepararnos en eso, porque los reformadores son los que recuperaron las doctrinas, recuperaron la Biblia estaba secuestrada, nadie la podía leer, estaba en un lenguaje que el pueblo no entendía, hasta que empezaron a haber traducciones para todo el pueblo, en inglés, en alemán y en otros idiomas. Entonces tenemos que estudiar ese periodo de la historia de la Reforma de la iglesia. Y yo creo que eso es uno de los consejos más importantes. Leer la Biblia, leer otros libros. La Biblia es el libro más importante, pero la Biblia no prohíbe que leamos otros libros. Leamos libros sanos sobre teología, sobre los atributos de Dios, ¿verdad? Sobre hermenéutica. La hermenéutica nos ayuda a saber los principios por los cuales hay que interpretar la Biblia. La Biblia, hermanos, no es de interpretación privada. ¿Sabe cuál es el problema hoy? Que cada quien tiene su propia interpretación del versículo. Aquel lo interpreta de una manera, aquel otro de otra manera. Por eso hay tanta contradicción entre los pastores, porque los pastores, no, para mí significa esto, y aquel, no, para mí significa esto otro. Es que no es lo que signifique para ti, ni para aquel, ni para cual, ni para este. No, hay una sola interpretación por cada versículo. Pero si no echamos mano de las herramientas para interpretarlo, cada quien lo interpretará como quiera. O sea, estamos igual que en la Edad Media. En la Edad Media, Roma decía, ustedes no pueden interpretar, solo nosotros. Y ahora estamos peor, ahora todo el mundo interpreta como quiere. ¿Sí ve? Un extremo era que solo ellos interpretaban y el otro extremo ahora es que cada quien interpreta como quiere. Ambos extremos son malos. Nosotros debemos interpretar conforme a las reglas de interpretación de la Biblia. Amén.
Amén. Bueno, hemos culminado. Estas han sido preguntas y respuestas, hermanos. Para los que están en internet, si tienen alguna pregunta difícil de algún versículo también que tiene que le cuesta interpretar, puede mandarlas por texto a las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Ahí le pone el sitio web, ahí va a estar toda la información que nosotros tenemos dentro de la iglesia. Así es que, pastor, pues hemos culminado. Amén, hermanos. Bueno, vamos, hermanos, a proceder con la cena del Señor. Manténgase sentado, vamos a ver un video.